Angélica, muy buenos días a nuestra televidencia. Bienvenidos a su consultorio TV por Ancash 3.0. Las llamadas de la semana nos llevaron a elegir un tema de real importancia. Padres y madres de familia buscando un norte para poder ser cada vez más funcionales. Eso es lo que nos interesa, llegar a ser cada vez más funcionales. Por ello hemos denominado a nuestro tema del día de hoy, padres laboriosos, padres responsables, padres consecuentes. Bueno, ¿qué involucra, doctor, ser padres responsables? Laboriosos, bueno, cuando uno para trabajando, la responsabilidad que todos lo hacemos luego de que nosotros trabajamos para nuestros hijos, y consecuencia. Claro. En verdad vivimos una situación socioeconómica que debe tratar en lo posible de cubrir todas y cada una de nuestras expectativas. La exigencia que el mundo económico hoy en día enfrenta nos exige mayor tiempo de labor en la calle. Padres laboriosos, muchas de las veces tenemos que trabajar 8, 9, 10, 11 y hasta 12 horas. ¿Qué ocurre con ello, no? ¿Qué es lo que está pasando frente a nuestra responsabilidad como familia, como jefe de familia, como responsable o corresponsable, como también es el caso de las madres de familia, trabajando en la calle? ¿Y qué es lo que ocurre a nivel de familia, no? Bueno, padres laboriosos indica nuestra ocupación con carácter de exigencia frente a nuestras labores. Y padres responsables implicaría estar hablando del cumplimiento de nuestro rol. Todos y cada uno de nosotros, desde el más pequeño de la casa, tenemos una función dentro del hogar, hasta los padres de familia. Entonces no podemos desatender nuestro rol. Y cuando hablamos de padres consecuentes, estamos buscando la manera de lograr una armonía, un equilibrio dentro de la dinámica familiar. Ahora, la paternidad entiéndase como un don y una responsabilidad que debe canalizarse por medio de dos aspectos. Por un lado el amor, el afecto, la caricia, la entrega, y por el otro lado los límites. Se dice que amor y límites vienen a ser la fórmula para obtener familias fuertes, familias consecuentes, familias responsables. Porque muchas veces las madres, más que todo, ¿no? Porque las madres, porque le hemos llevado a nuestro hijo 9 meses, a veces entregamos todos y no les sabemos poner límites a nuestros hijos. Y por consiguiente, a veces los jóvenes, ya cuando llegan ya a la edad de la juventud, muchas veces no valoran lo que uno les da, el sacrificio que uno hace para que ellos puedan superarse, ¿no? Así es, Erika. Fíjate, los límites son enteramente necesarios, porque de alguna u otra forma, como su nombre dice, delimita todas y cada una de nuestras actitudes, conlleva a que nuestro comportamiento sea de alguna u otra manera cónsono a la necesidad. Los hijos no necesitamos padres extraordinarios, dicen ellos. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos en verdad para nuestra formación vienen a ser padres humanos, seres humanos que hablen nuestro lenguaje, piensan y sientan como nosotros, siendo capaces de penetrar en su corazón. Así que de alguna u otra manera, esta experiencia de la familia debe ser una oportunidad para experimentar un crecimiento como seres humanos. En consecuencia, crecerán con nosotros los que nos acompañan. Para ello nosotros necesitamos tener un conocimiento mayor de nosotros mismos, para que se pueda suscitar esta llamada transformación extraordinaria, porque pasamos de una responsabilidad individual, cuando todavía nosotros no tenemos carga familiar, a una responsabilidad que crece, que se multiplica. Por eso hablamos de una responsabilidad o transformación extraordinaria. Si aprendemos a reconocer y a sintonizar nuestros propios sentimientos, nuestra propia armonía, nuestro propio equilibrio, nuestros aspectos internos, si logramos armonizar, entonces vamos a poder desarrollar con los demás lo mismo, particularmente con nuestros hijos. Todos los hijos deberían relacionarse con el mundo del conocimiento, ¿cierto?, con las competencias y con cada una de sus actividades, sintiéndose amado, sintiéndose querido como la persona que es. Así es que vamos a evitar sumar dentro de esas estadísticas donde los niños están creciendo con una especie de privación afectiva, con una especie de carencia de caricias, y por tanto las ocupaciones de los padres no justifican como para no hacer lo que llamamos calidad de tiempo,
¿no? Sí, muy importante, ¿no? La calidad de tiempo. No es que tú le vayas a dedicar horas a tu hijo y en las cuales no sirven de nada para ayudar a su autoestima, sino el amor, la dedicación que tú le puedes entregar tal vez en 1 o 2 horas, ¿no? Exacto, Erika. Fíjate, cuando nosotros hablamos de calidad de tiempo, pues hablamos de aprovechar al máximo esos momentos que de alguna u otra forma tienden, ¿no?, a replicar, ¿no?, externamente lo que reciben dentro. Y por eso de muchas de las veces el docente expresa que el niño se comporta en el colegio, en el aula, y aprende de acuerdo a cómo venga organizado desde casa. Si tiene hábitos adecuados a nivel doméstico, va a forjar hábitos adecuados a nivel educativo. Consecuentemente, eso es así. Y tiene 2 referentes principales: el padre, la madre, y por medio la crianza. ¿Qué es la madre? ¿Qué significa la madre? La madre es el primer ser con el que nos encontramos en la vida. En consecuencia, es quien encarna todo lo femenino dentro de nuestro ser. El padre, igualmente, es el primer hombre que conocemos, que se va a convertir en el referente de nuestro carácter, así como la madre forja la caricia, el amor, la dulzura, el padre, el carácter. En este sentido, ambos dejarán una marca sobre el inconsciente del niño que servirá de referencia para su desarrollo posterior. Luego, la crianza supone la conjugación de muchos elementos. En consecuencia, no esperemos que todo el desarrollo familiar sea pues como uno lo espera. Siempre vamos a encontrar algunos aspectos que tengan que requerir de nuestra sintonía, de nuestra sincronía familiar. Pero, doctor, como dice, ¿no?, siempre es importante estos 3 pasos, ¿no? La madre, el padre, la madre muchas veces que da el amor, el padre los límites, la dureza a veces para lo que es la crianza, pero a veces estos papeles son invertidos, pero siempre están ahí, ¿no?, en un hogar, porque a veces el padre con la hija es más dócil que con el hijo, ¿no? Pero ¿qué hacer en los casos que no hay una de estas figuras? Bueno, encontramos cada vez, como decíamos en nuestra sesión anterior, el divorcio ha llevado a tener cada vez más hogares monoparentales. En ausencia de uno de los padres, naturalmente, le corresponde al que queda frente a la responsabilidad de los hijos cubrir esas responsabilidades, trabajar no solamente en lo que es, inicialmente decíamos, el afecto, el amor, la caricia, sino también fortalecer el carácter de nuestros hijos. Siempre hay la necesidad de una figura referencial. El varón va a necesitar la figura de la identidad paterna. En consecuencia, en ausencia del padre puede haber un referente. Si no hay un hermano mayor, si no hay un tío, por lo general hay un abuelo. Y de alguna u otra forma, si no se suple esta figura de identidad parental, de género, paterna en este caso del varón, en el colegio va a encontrar al maestro, o en su efecto, de pronto la niña es la Miss. Y eso nos va a llevar a contribuir a que el desarrollo o evolución personal de cada uno de nuestros hijos conlleve pues una figura modelar, donde vaya aprendiendo también de la experiencia de los demás, porque la experiencia de los demás debe ser algo bueno para poder desarrollar una actividad excelente. Los hijos necesitan de ayuda, definitivamente todo el tiempo, de estímulo, de tutela, de comprensión, de cariño continuo de sus padres. Esto indica la importancia de la relación que debe de existir entre los padres y los hijos. Debe ser una relación franca, abierta, confiable, puesto que esta relación va a influenciar en la visión que tienen los hijos de ellos mismos, en consecuencia del futuro. Por eso que padres laboriosos no resta que podamos ser padres responsables y poder asumir como padres consecuentes para lograr desarrollar todas y cada una de las desavenencias. ¿Por qué? Porque es cierto que la vida es compleja, la vida familiar no es simple, es compleja. Fácil, no y es más fácil. que todo cuando falta siempre el modelo de uno de estos dos, ¿no? Sobre todo, eso es cierto. Ahora, cuando la vida nos genera un sinnúmero de situaciones, circunstancias o sinsabores, hablamos de lo compleja y engorrosa que esta es. Naturalmente necesitamos de ello para seguir creciendo, porque cuando nosotros vamos superando todos y cada una de estas pequeñas circunstancias apremiantes que se nos presentan en el camino, nos vamos dando cuenta que los resultados son cada vez más gratificantes. En esta experiencia de la familia, como en otras, nos gustaría tener un manual, un ABC, pero algo no podemos que nos diga contar con ello. cómo no equivocarnos, cómo no errar. Por ejemplo, algunos tics
que muchas veces nos lo dan nuestras madres, nuestras abuelitas. Definitivamente, el ABC no es sino la experiencia misma que nos va a ayudar a construir, a elaborar, a direccionar lo que llamamos la escuela de hogar. Escúchese bien, no existe un ABC para todos. Cada uno debe construir, por eso es importantísimo trabajar en el clima familiar, en el clima institucional de la familia, para que nuestros hijos vayan absorbiendo en esa figura modelar, en el ejemplo del padre, en el ejemplo de la madre, de los hermanos mayores, cuando estos existen, algo que les va a ayudar a servir como referencia y ponerse a derecho. ¿Para qué? Para que todos hagamos las cosas bien y en la misma dirección. Es la única manera de poder obtener resultados. Dice el doctor, ¿no? Cuán importante es la comunicación en una familia, entre la pareja, porque la comunicación te va a ayudar a solucionar los problemas, que muchas veces algunas parejas se enceguecen, como decía mi abuelita, se ahogan en un vaso de agua, pero si uno conversa, dialoga, pues todo ello se va a solucionar. Eso es correcto, ¿no? La comunicación es lo fundamental, ¿no? El saber comunicarnos, entendiendo la comunicación no solamente como el uso de la palabra. En familia la comunicación debe ser expresa, debe ser abierta, debe ser clara, concreta y debe tener la certeza que la información, lo que quiero decir o expresar, llega. Por eso es que hablamos nosotros de una alimentación o retroalimentación. Como se dice también en las parejas, ¿no? ¿Sabes qué? No me gusta esta manera como estás engriando al bebé. O ¿sabes qué? Hay que ponerle límites. Eso es lo más importante también, porque a veces, mientras que uno le pone límites, el otro, se podría decir, le chochea, lo engríe demasiado al niño y el niño se ve confundido. Eso es natural, eso sí. Generalmente eso ocurre. Uno de los dos tiene que ser el bueno, entre comillas. Y uno el malo, lastimosamente así son las cosas. El otro tiene que ser el malo. Naturalmente que eso empieza como bromas desde pequeños, cuando somos bastante tolerantes o cuando de alguna u otra forma protegemos más allá de lo debido o no estamos trabajando nuestros límites. Pero de alguna u otra manera, lógicamente, tenemos como padres responsables, como padres consecuentes, que buscar la manera de elegir una fórmula que nos ayude a trabajar juntos en la misma dirección. Más que todo equilibrarlo. Equilibrar la armonía, ¿no? Existen formas para efectuar la tarea como padres, ¿no? De la mejor manera posible. No necesariamente tiene que ser siguiendo un patrón, porque muchas de las veces también encontramos que somos creativos, somos inquietos. La creatividad es la capacidad que te va a llevar a afrontar circunstancias donde la comunicación debe mediar, la expresión del afecto, de la caricia, del amor, debe mediar. Esta es la base para cualquier relación. Debe ser bilateral, no busca imponer, debe ser uniforme, equilibrada y paralela. Padre y madre. Debemos, como decías tú, Erika, no hacer de bueno y otro de malo, sino armonizar para ir en la misma dirección. Como dice usted, creativo, no ver la manera de cómo llegar a nuestros hijos. Eso porque a veces el niño se ve con eso de que mi papá es bueno, mi mamá es malo, y a veces se indisponen en contra de los padres. Eso es así. Pero también entendamos, hará cuestión de 2 sesiones anteriores, hablábamos sobre las emociones, hablábamos sobre el miedo, el temor, hablábamos igualmente sobre la alegría. Son emociones y sentimientos que están dentro del seno familiar y nuestros hijos deben expresarlo. En consecuencia, ahora podemos decir que los padres sabemos que los hijos no son perfectos y no esperemos que lo sean, ¿no? Debemos permitir que los niños cometan sus errores, expresen su pensar, expresen su sentir y aprovechar esas oportunidades para verlos como oportunidad de crecimiento, porque si no se equivocan, no sabrían afrontar una situación. Es como, por ejemplo, uno también en nuestra vida diaria, ¿no? Si no nos caemos, no sabemos cómo levantarnos. Y a veces lo malo también, doctor, es qué hacer con esos padres que comparan a sus hijos. No, pero ¿por qué tu amiguito pinta mejor? Tú tienes que ser así. O ¿por qué tu primito lo hace mejor y tú no? Tú tienes que ser así. Ahí mismo se genera la competitividad, pero no entre los niños, sino los padres que están compitiendo. Muchas de las veces el padre es el que fomenta el desorden en el aula, ¿no? La comparación. La comparación entre hermanos es tan mala como cuando el profesor puede comparar a un alumno como el otro. Todos tenemos un proceso, todos tenemos un ritmo. De pronto alguno puede ser más lento en un proceso inicial desarrollado en lo que es motricidad para la escritura, pero puede ser muy hábil para la lectura. Entonces tratemos de aprovechar las oportunidades, las opciones, las condiciones donde son más notorias para poder seguir
fortaleciéndolas, que en la medida que veamos la notoriedad positiva, lo negativo no va a llevar mayor luz. Como se dice, no son perfectos, nuestros hijos no son perfectos, si nosotros no lo fuimos, cometimos errores, muchos menos van a hacer ellos, y no alentemos la competitividad entre nuestros hijos. Otros pueden, como usted dice, no, son muy buenos leyendo, captando las ideas, otros muy buenos en matemáticas y otros muy buenos que son muy ágiles. Eso es así. Fíjate, Erika, la mayor parte de las veces los errores cometidos buscamos nosotros, si no castigamos de alguna u otra forma, buscamos nosotros tratar de olvidar. Deben ser admitidos. Si los errores del ser humano, por eso es que para poder ser buen padre, muchas de las veces se dice, aprendamos a ser buenos hijos. Un buen hijo, mañana más tarde, un buen padre. El juego del día de hoy, el rol del día de hoy, la dinámica del día de hoy es lo que nos va a representar el día de mañana. Los errores cometidos, por tanto, en este caso por los padres, deben ser aprendizajes. Aprendizajes, de forma tal que no se deben asumir como el reconocimiento de un error para desautorizar. Busquemos el respeto frente a las fallas de nuestros hijos y orientemos juntos, canalizando esta experiencia de aprendizaje. Los buenos padres no mezclan sus preocupaciones laborales o de pareja con el rol de progenitor. Estos deben ser aspectos que se deben manejar maduramente. De alguna u otra manera, hay que evitar que los hijos se involucren en la tensión, en el estrés o en la circunstancia que podamos tener nosotros como adultos. El papá llega estresado, cansado, se olvida del niño, de atenderlo, o muchas veces los niños se ven afectados en las discusiones que se generan, ¿no? A veces, muchas de ellas con falta de respeto y que, imagínense, qué es lo que va a pensar el niño, que es algo normal y que por consiguiente él cuando tenga su pareja también lo va a hacer. Claro, el modelado muchas de las veces es así. Tenemos que evitar en lo posible algunos errores como poner al hijo entre la espada y la pared. Algunos errores como, por ejemplo, hacer cosas distintas a la que decimos. Recuerden siempre, el ejemplo prima por sobre todas las cosas, igual como que una figura habla más que muchas palabras. Hay que saber ser cariñosos con autoridad. Volvemos, amor y límites, un poco como entendámosla así, como una especie de fórmula para obtener familias fuertes, familias consecuentes, familias responsables. Evitar poner un castigo y después arrepentirse. Esa es una de las cosas comunes. Castigamos frente a una circunstancia y estamos levantando el castigo y el niño aprende a manejar esa circunstancia. Se vuelven un poquito manipuladores, se podría decir, doctor. A veces con la carita, a veces a las mamás sobre todo, ¿no? Nos dan nuestro brazo a torcer y ahí el papá queda como el malo. Eso es porque de alguna u otra forma reforzamos negativamente una conducta. Sí, señor. Hay maneras de refuerzo. Hay refuerzos positivos y hay refuerzos negativos. Los refuerzos negativos es como, por ejemplo, ceder ante una exigencia del niño, del mismo modo como ceder frente a un capricho o frente a una mala conducta. Cuando cedemos, el niño sabe lo que está haciendo, nos está manejando, y si nosotros cedemos, estamos reforzando negativamente una conducta. Por eso es que tratamos de revertir, busquemos la forma conjunta, armoniosa, de revertir esas actitudes. Así es que los buenos padres preparan a los hijos generalmente para los aplausos, y eso es común. Todos queremos hijos victoriosos, hijos número uno dentro del aula, hijos ejemplares en nuestra calle o dentro de nuestra familia. Pero también hay que saberlo preparar para los fracasos, como dice usted, ¿no? Porque imagínense, cuando salgan a la vida real, no van a poder soportar muchas veces la presión y el estrés que hay. Así es. Nosotros cuando obtenemos resultados positivos, pues estamos prestos a recibir todos los aplausos y reconocimientos, pero cuando tenemos de alguna u otra forma una experiencia que no es del todo gratificante, no sabemos cómo responder. Por eso es que tenemos que preparar a nuestros hijos tanto para los aplausos como para los fracasos. ¿Cómo deberíamos ser los padres, doctor? Naturalmente que los padres, no solamente los padres, sino los padres debemos aprender a ser los primeros educadores de la conciencia de nuestros hijos. Generar conciencia de nuestros hijos es hacerles ver que de alguna u otra forma, ¿sí?, el carácter del juicio y la perspicacia de una conducta. Saber que todo va a tener un resultado, una consecuencia y un efecto. Y aprender a asumir esa responsabilidad. Seamos padres educadores de la conciencia de nuestros hijos y fortalezcamos cada vez que sea posible el carácter en nuestros hijos. Ello se constituirá en una magnífica guía u orientación. ¿Para qué? Para construir nuestro propio modelo de paternidad.
Eso se construye, no existe una fórmula. Por ello, a pesar de la instrucción y el conocimiento, que es una cosa que complementa la educación, no siempre se es educado. El conocimiento debe sumarse a la educación. La escuela o colegio debe complementar la primera, que es la escuela de hogar. Por eso siempre... se dice, no, doctor, es muy importante que hoy en día los padres sepan cumplir muy bien su función y de esta manera no confundamos a nuestros hijos, que verdaderamente ellos son los que van a resultar más afectados, ¿no? Doctor, el tiempo es oro, usted sabe las palabras al público que le está mirando. Efectivamente, el día de hoy nosotros queremos centrarnos en esto. Padres laboriosos responsables y consecuentes. Tenemos que aprender a trabajar por delante para que aquellos que nos siguen, por ejemplo, ¿cuál es la familia de tus sueños? Se le puede decir para los futuros papás. Y esto diría para los padres en cursos, para los padres nuevos y para los futuros papás. Una relación familiar no tiene que ser perfecta, ni tiene que tener padres infalibles, ni hijos que no causen frustraciones. Los hijos serán lo que respiren y aprendan en el hogar. Eso es lo que nosotros denominamos escuela de hogar, la cual siempre prevalecerá. Los hijos seguirán el ejemplo de nosotros. Los hijos deberán escuchar siempre, todo el tiempo que sea posible. Escuchen esto con mucha atención. Te amo, lo siento, perdóname, gracias, eres una persona importante para mí o para nosotros. Hablemos siempre en plural como padres. Finalmente, recordar que en la familia no hay héroes. En la familia no hay dioses, en la familia hay amigos y gente feliz. Muy buen día y los esperamos en nuestra siguiente consultorio TV por Ancash 3.0. Dios los bendiga.